No solo Irán disparó contra Israel este domingo y lunes, también lo hizo Yemen. El gobierno de Ansarullah confirmó el lanzamiento de misiles balísticos contra objetivos sensibles dentro de la entidad israelí, como es el caso del aeropuerto de Ben Gurión, obligando así a las autoridades de los territorios ocupados a suspender temporalmente el tráfico aéreo. Yemen se suma a la posición de defensa del pueblo libanés de las agresiones israelíes y advierten a Tel Aviv que en caso de continuar recibirán una respuesta amplia y de gran alcance. Soy Carlos Arellán Solórzano, esto es El Mundo en Contexto y las tensiones en Asia Occidental, el tema de abril en la jornada de hoy. La tensión en Asia Occidental vuelve a su fase más caliente. Irán lanzó este domingo una oleada de ataques contra Israel como respuesta a la violación del alto el fuego por parte de Tel Aviv en el Líbano. Un acuerdo que forma parte integral de la tregua pactada por Teherán y Washington, pero que la intransigencia del gobierno de Netanyahu pretende romper. Pasamos a las imágenes porque estas fueron divulgadas por el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Corresponden a los misiles disparados contra los territorios ocupados. La vocería militar iraní remarcó que el operativo estuvo dirigido contra objetivos importantes y sensibles del gobierno sionista. Asimismo, expresaron que tal como lo prometieron, actuaron e instaron a la parte israelí a no contestar esta ofensiva so pena de recibir una represalia más severa. En la nueva oleada de acciones contra objetivos importantes y sensibles en los territorios ocupados, el enemigo sufrió duros golpes, precisos, inteligentes y devastadores, fruto de las exitosas operaciones ofensivas de las poderosas fuerzas de la República Islámica de Irán. Los adversarios deben saber que un Irán fuerte y orgulloso, junto con las fuerzas de resistencia que enaltecen su honor en la región, se mantendrán firmes ante cualquier circunstancia y amenaza, y jamás se doblegarán ante los enemigos que no han ganado la guerra. En caso de que persistan la agresión y la malicia, se les responderá con mayor severidad. Y así el ambiente en una plaza principal de Teherán, en donde los asistentes por miles respaldaron la ofensiva del país persa contra Israel y en defensa del pueblo libanés, víctima de los repetidos ataques por parte del régimen de Benjamín Netanyahu. Tanto en los territorios ocupados sonaron las sirenas para alertar el ataque aéreo iraní. Los colonos en Tel Aviv se dirigieron hasta los refugios, en donde permanecieron hasta una vez que las autoridades israelíes anunciaron que había pasado el peligro. El presidente de los Estados Unidos recomendó a Netanyahu a no responder la ofensiva de la República Islámica, ya que ello podía derivar en una escalada. Por su parte, las Fuerzas Armadas israelíes rechazaron el ataque y aseguraron estar preparados para este escenario. El régimen iraní cometió un grave error al optar nuevamente por la ofensiva militar. El régimen está intentando crear una nueva ecuación mediante ataques directos contra nuestro territorio en respuesta a los ataques de las fuerzas de defensa israelíes en Dejiyah. No lo permitiremos. Atacamos en Dejiyah tras los incesantes ataques de Hezbollah contra las comunidades del norte. Israel ignoró la recomendación de la Casa Blanca de no responder el ataque iraní y aseguran haber destruido un complejo petroquímico en Irán clave para el suministro de materiales críticos para la producción de misiles defensivos de la República Islámica. Después de esta acción, Tel Aviv anunció que no continuará los ataques contra Irán tras la solicitud estadounidense, pero insisten que mantendrán su ofensiva contra el Líbano. Y la suspensión de los ataques israelíes contra Irán fue anunciado por Tel Aviv luego que el primer ministro de Israel y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sostuvieran una llamada telefónica. En declaraciones al diario británico Financial Times, el presidente norteamericano aseguró que en el caso de las tensiones en Asia Occidental es él quien toma las decisiones y que a Israel no le quedará más remedio que aceptar un acuerdo con Irán. Y desde China lamentaron el cruce de ataques entre Irán e Israel este domingo y lunes. El vocero de la Cancillería del gigante asiático expresó la posición de Beijing con respecto a la crisis en Asia Occidental, instando a las partes a mantener el alto el fuego y los canales de negociación para suspender y superar el conflicto.
China está profundamente preocupada por la situación actual. El regreso de la guerra no beneficia a nadie. Esperamos que las partes involucradas continúen implementando el alto el fuego, mantengan las negociaciones, resuelvan las disputas por medios políticos y diplomáticos, logren un alto el fuego integral y duradero lo antes posible y creen las condiciones necesarias para restablecer la paz y la tranquilidad en Oriente Medio y la región del Golfo. Y el intercambio de ataques entre Irán e Israel reaviva el temor de que se pierda el trabajo hecho hasta ahora para contener la violencia en Asia Occidental. Desde Teherán acusan al régimen hebreo de socavar las negociaciones de paz con Estados Unidos y de provocar la escalada en la región al mantener su ofensiva en el sur del Líbano. Luego de 2 meses de tregua, la paz está en terapia intensiva en Asia Occidental. Las repetidas violaciones de Israel al alto el fuego en el Líbano derivaron en la respuesta de Irán contra la entidad israelí. Esto se declaró explícitamente desde el principio y el mediador pakistaní enfatizó repetidamente que el fin de la guerra en el Líbano forma parte del alto el fuego. Pues bien, si el régimen sionista o cualquiera de las partes involucradas socava de alguna manera la razón misma de estas negociaciones, entonces el proceso diplomático también se verá afectado. Desde Teherán aseguran que Israel opera en contra de una solución negociada. Esta no es la primera vez que el régimen sionista lleva a cabo un acto destructivo y destructivo precisamente cuando percibe que un proceso ha tomado un giro positivo. Desde Teherán confirmaron el ataque contra Israel como una promesa cumplida a las advertencias de que no continuaran con los ataques sionistas sobre el Líbano. El analista español Ignacio García Valdecasas plantea que esta acción de represalia iraní es al mismo tiempo un hecho hasta ahora. Asimismo, declaró el mandatario norteamericano que dijo al primer ministro Benjamín Netanyahu que tuviera mucho cuidado con lo que hacía, porque podría quedarse solo frente a Irán muy pronto. Y en esta parte cambiamos de tema, porque Sudáfrica, una nación que históricamente es asociada por la lucha de los derechos humanos, hoy padece de una gran ola de violencia antimigrante por medio de movimientos xenófobos y grupos nacionalistas como el denominado Operación Dudula. Las últimas semanas han sido especialmente crudas, llevando a que países como Ghana tengan que repatriar a unos 300 connacionales. Un escenario que, si bien refleja una falla estructural del país, muestra cómo los movimientos antimigratorios están siendo utilizados para incidir en las políticas nacionales. Veamos este contexto especial. Este es el movimiento nacionalista antimigrante, conocido como Operación Dudula. El que ríe al final se ríe más, y nosotros tendremos la última risa porque este es nuestro país y no vamos a entregarlo a criminales. ¿Me oyes? No vamos a entregar nuestro país a criminales. Y este es el nuevo movimiento civil March on March, que en conjunto con Operación Dudula están liderando manifestaciones masivas antimigratorias. Exigimos que todos los comerciantes, sean extranjeros con o sin documentación, regresen a sus países. Queremos una lista de todos los comercios ubicados en Bombeya y todos los nombres de sus propietarios. Los manifestantes culpan a los inmigrantes, especialmente de países como Somalia, Etiopía o Nigeria, de ocupar empleos, contribuir a la delincuencia y sobrecargar los servicios públicos. Para luchar contra ello, los movimientos nacionalistas han desatado una ofensiva violenta contra los inmigrantes, atacándolos en sus puestos de trabajo y viviendas. En junio de 2026, 7 mozambiqueños murieron por los ataques xenófobos. Cuando me enteré por primera vez tenía miedo. Estoy de acuerdo, pero no tengo ese miedo porque vinimos aquí a trabajar. No discutimos con nadie. Algunas personas dicen que los zimbabuenses son criminales. No puedo volver a mi país porque sigo en guerra. Ellos están luchando. Si alguien puede ayudar, incluso en Sudáfrica, mi vida sigue en peligro. Desde el gobierno, el presidente sudafricano Cyril Ramaphosa ha reconocido los desafíos que representa la migración ilegal, pero destacó los beneficios que trae para la economía del país. Alegó la necesidad de establecer un mayor control migratorio. Mientras trabajamos para construir una sociedad más segura, estable y próspera, debemos abordar el desafío de la migración. Cuando está bien gestionada y regulada, la migración puede ayudar a impulsar el crecimiento económico y las oportunidades para todos.
Esta sería la tercera vez en el siglo XXI que Sudáfrica vive una ola de violencia antimigratoria. La primera fue en 2008 debido al descontento por la falta de viviendas y servicios públicos, dejando a 62 personas muertas, 670 heridos y más de 100.000 desplazados. Y la segunda ola en 2015 fue motivada por un discurso de odio del rey Zulu Goodwill Zwelithini, quien declaró públicamente que los extranjeros deberían irse, causando la muerte de 7 personas, miles de desplazados y una crisis diplomática con Nigeria y Malawi. De acuerdo a expertos, esta nueva ola de violencia antimigratoria no es casualidad. Lo que hay detrás es la instrumentalización política del problema de la inmigración que tiene Sudáfrica. Lo que hemos visto en el periodo previo a las elecciones locales que se celebrarán en noviembre de este año es que individuos, grupos y partidos políticos se aprovechan de la situación para utilizar temas anti-inmigratorios, al igual que Donald Trump y muchos partidos de derecha en Europa, para obtener crédito político. Hasta junio de 2026, la ola de violencia ha causado el desplazamiento de miles de personas, 8 civiles muertos y países como Ghana, Nigeria o Mozambique han repatriado en total a unos 2.000 connacionales con el objetivo de protegerlos de la violencia extremista. Me corresponde hacer una pausa. Al regreso estaremos revisando cómo ha evolucionado el escenario electoral en el Perú. La definición entre primero y segundo es muy ajustada, menos del 1%. Roberto Sánchez hasta ahora sale ganando en estos escrutinios, pero ya reiteramos, menos del 1% sobre Keiko Fujimori. Y hay que esperar que lleguen este miércoles al Perú poco más de 4.000 actas que corresponden a los votos en el exterior, que tomando en cuenta la experiencia de la primera vuelta se decantaron a favor de las opciones de derecha. Habrá que ver si ese mismo resultado, esa misma tendencia se repite para esta segunda vuelta. No se aparte que en minutos estamos de vuelta. Perú votó este domingo para elegir a su próximo presidente o presidenta. Sin embargo, ese país vive horas de máxima tensión. El escrutinio oficial de la segunda vuelta presidencial arroja una diferencia milimétrica que congela el país y posterga la proclamación del nuevo mandatario. Con más del 94% de las actas procesadas, la distancia entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez es de apenas 15.000 votos. Los sufragios del extranjero y de las regiones rurales serán determinantes para inclinar la balanza final en una nación profundamente polarizada. El Jurado Nacional de Elecciones informó que en un lapso de 30 días se estima emitir los resultados finales. Hemos estimado un plazo máximo entre 30 días para poder emitir los resultados finales y comprendamos que eso se debe a que nuestro proceso jurisdiccional es muy garantista y establece una serie de etapas que deben ser cumplidas para garantizar el debido proceso y el derecho de defensa. Eso también nosotros vamos a garantizar objetivamente que se va a llevar un debido proceso en todo lo que constituye la Administración de Justicia Electoral y vamos a tomar decisiones independientes, oportunas y declarar finalmente lo que la voluntad popular haya querido decidir y quiénes serían las próximas autoridades que nos van a gobernar los próximos 5 años. Y el candidato progresista Roberto Sánchez supera hasta ahora a Keiko Fujimori con el 50.04% gracias al masivo apoyo del Perú profundo al interior del país. El líder de Juntos por el Perú confía en el voto rural histórico, asegurando que sus bases se mantendrán vigilantes hasta el último reporte oficial del organismo electoral. Yo agradezco a todos los líderes del movimiento popular, movimiento social, el que nos puso en la primera vuelta, los líderes abiertos y sociales, culturales, académicos y muchos ciudadanos que han dicho voto crítico, voto fiscalizador y que resolvieron, creo, con su vocación de lograr este eventual triunfo en estándares de paz y justicia y reconciliación.
Bien, y como ya lo precisábamos o mencionábamos, con una mínima diferencia se mantiene, en este caso en el segundo lugar, Keiko Fujimori con el 49.95% de los votos en su cuarto intento por alcanzar la presidencia. Keiko mantiene una cautelosa ventaja, esto en las zonas urbanas y en la capital. La líder de Fuerza Popular pidió a sus seguidores defender cada voto en las mesas de sufragio mientras apela a la paciencia. Esto ante un desenlace que revive los fantasmas de definiciones electorales anteriores bastante ajustadas. Creo que tenemos que esperar hasta el final, como lo he dicho ayer, cada acta va a ser muy importante, así que creo que lo que corresponde en esos momentos es paciencia y mucha serenidad. Hago también un llamado a que los personeros, ya no los personeros de mesa, sino los personeros legales, que tenemos más de 100 de ellos desplegados en todo el Perú, pues van a tener que pelear, analizar, ¿no?, cada una de estas actas. Y bueno, vamos a tener que esperar y respetar los resultados, sea cual sea el ganador. Bien, y seguimos en el contexto peruano porque el fujimorismo sigue siendo el eje gravitacional de la política en ese país. El legado histórico de esta expresión partidista camina de la mano con severas condenas judiciales, acusaciones de corrupción y crímenes de lesa humanidad que marcaron el rumbo del Perú. El fujimorismo nació en los 90 prometiendo orden y estabilidad económica bajo el mando de Alberto Fujimori. Sin embargo, el colapso del régimen reveló una de las redes de corrupción institucional más profundas en la historia de la región. Sin lo que representa el fujimorismo, que es la corrupción, que es la violación a los derechos humanos, que es la impunidad, que es justamente el crimen. Fujimori acumuló condenas por delitos cometidos contra la administración pública durante la década de su gobierno. Acusado de peculado por los llamados diarios Chicha y Vladivideos, con el desvío de unos 15 millones de dólares del Tesoro Público. Pero eso no era nada en relación a lo que se vio luego con la compra de propietarios de canales de televisión, congresistas, negocios que se hacían, no hablemos lo de Luchetti. Es decir, en el gobierno de Fujimori, tras bambalinas, se armó una máquina de robar espectacular. El gobierno Fujimori fue, en esencia, corrupto. La corrupción más extendida y sistemática que ha existido en el Estado peruano, que tuvo dos jefes, Montesinos y Fujimori. Alberto Fujimori fue responsable de la matanza en Barrios Altos y La Cantuta, perpetrados por el grupo Colina, escuadrón paramilitar creado bajo el pretexto de luchar contra el terrorismo de Sendero Luminoso. En 2009 fue condenado a 25 años por homicidio, lesiones graves, secuestro agravado y crímenes de lesa humanidad. Y posteriormente indultado en 2017 por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski. ¡Asesino! ¿Por qué me dejaste sin padre? Fujimori, siempre me vas a tener presente, siempre voy a ser tu pesadilla, porque tú mataste a mi hijo, tú eres el asesino de mi hijo. Rechazo los cargos, totalmente, soy inocente y no acepto esta acusación. La posta del movimiento la tomó su hija, Keiko Fujimori, fundadora de Fuerza Popular. Estuvo en prisión preventiva por presunto lavado de activos y aportes ilícitos de Odebrecht para sus campañas de 2011 y 2016. Sin embargo, el Tribunal Constitucional dejó sin efecto la investigación y acusación fiscal. En el más reciente actualización de la Oficina Nacional de Procesos Electorales en Perú, la OMPE, sobre los resultados de cómo avanza el escrutinio de la segunda vuelta, con 95.16% de los votos, sigue adelante Roberto Sánchez con 50,11% de los escrutinios. Esto equivale a 8.881.706 votos. Le sigue en esta contienda Keiko Fujimori con el 49,88%. Esto es lo mismo que 8.840.022 votos. La diferencia sigue siendo de poco más o redondeándola en 40.000 votos de ventaja para Roberto Sánchez. La actualización con respecto a lo que revisábamos anteriormente. Y ahora 1% de más actas que han sido sumadas a este conteo.
Bien, y pasamos a otro contexto. Luego de los resultados de la primera vuelta presidencial en Colombia el pasado 31 de mayo, algo quedó claro: el uribismo quedó en su punto más bajo electoralmente hablando. Con el desplome de la candidata Paloma Valencia en la primera vuelta, el Centro Democrático busca oxígeno endosando su apoyo al ultraderechista Abelardo de la Espriella. La fuerza política de derecha que dominó Colombia en las últimas décadas sufrió su peor derrota en unas elecciones presidenciales. El Centro Democrático, liderado por el expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez y apoyado además por el establishment colombiano, alcanzó apenas el 6.92% de los votos con su postulada Paloma Valencia. Que hay una derrota, pero estruendosa de Paloma Valencia, sí. De Uribe, que es la candidata de Uribe. Uribe ahora se está acomodando, pero no solamente es de Uribe, porque es que a Paloma están apoyando el Partido Liberal, el Partido Conservador, el Partido de la U, Cambio Radical y el uribismo. Me parece que es demasiado desilusionante encontrar que una persona de los valores éticos y morales como Paloma Valencia haya sido derrotada de esta forma, cuando en realidad lo que esperábamos era que Colombia entendiera que esta suma entre distintos era un camino para reconocer nuestra realidad. Ante el fin sobre la lona electoral, el uribismo busca oxígeno entregándole sus banderas al ultraderechista independiente Abelardo de la Espriella. Una caída libre que deja al expresidente Álvaro Uribe Vélez sin su habitual peso definitivo en las urnas y de control sobre algún delfín político. Colombianos, hemos perdido. Asumo humildemente mis responsabilidades. Colombia ha descubierto a una gran líder con toda la vigencia hacia el futuro, Paloma Valencia. Ganó el doctor Abelardo de la Espriella. Cumplimos la palabra, votaremos por él y pedimos que se vote por él. Hoy quiero felicitar al doctor Abelardo de la Espriella por su impresionante y extraordinaria victoria, que deja claro que Colombia no cae. No caerá en las manos del comunismo ni el neocomunismo que representan Cepeda y Petro. Pues anuncio mi apoyo al doctor Abelardo de la Espriella e invito a que derrotemos a Cepeda, a que el neocomunismo que impera en este país no continúe. Analistas consideran que las elecciones celebradas en Colombia se realizaron en un contexto internacional donde la extrema derecha ha recobrado sus fuerzas políticas en la región, pero donde los partidos tradicionales han perdido espacio y credibilidad. O unas elecciones que no se pueden entender aisladas a las dinámicas regionales. Tenemos fenómenos como Bukele, Kast en Chile, tenemos por supuesto Milei, tenemos una figura como Donald Trump. Yo creo que ahí también se instaura esta figura que se presenta, que es Abelardo, y sobre todo que representa a alguien contra la institución y está representando un electorado que está desgastado con la institución. Ver la tendencia en la región. Tenemos un crecimiento de la ultraderecha que tiene también diferentes matices, ¿no? No es lo mismo, diría yo, Bukele que Noboa, no es lo mismo Bukele que Paz Pereira en Bolivia, pero hay un crecimiento de la derecha hacia la ultraderecha y más bien encuentra a una izquierda cada vez en condiciones difíciles, adversas. La situación política la va poniendo en desventaja. La segunda vuelta presidencial enfrentará a dos proyectos políticos completamente opuestos marcados por la polarización, pero también deja como lección a un país que sepultó al uribismo en las urnas. Bien, seguimos revisando más de la actualidad en Sudamérica porque el Congreso de Bolivia habilita al primer mandatario Rodrigo Paz para proclamar un estado de excepción en un contexto de conmoción interna. La norma surge en medio de un conflicto político y social que ya dura 38 días entre protestas, bloqueos y represión policial. A este panorama se suma una más marcada escasez de alimentos, medicinas y combustibles, lo que configura la radiografía de un país cada vez más polarizado.
La Cámara de Diputados de Bolivia aprobó la Ley de Regulación de los Estados de Excepción, ampliando las competencias del presidente Rodrigo Paz para declarar la medida y habilitar el uso de las Fuerzas Armadas en la represión de las protestas que mantienen bloqueada a 8 regiones desde hace más de un mes. La vigencia máxima será de 90 días y solo podrá ser ampliada con la autorización de la Asamblea Legislativa. Gobierno y manifestantes no encuentran vías de diálogo. Pero si la ley quiere afinar el lápiz... Y otro país también movilizado masivamente durante la jornada es Argentina, pero en esta oportunidad con motivo de una manifestación que cruza música, admiración, veneración por un ídolo y al mismo tiempo cuestionamiento al gobierno de Javier Milei. ¿Cómo se han desarrollado las jornadas de despedida multitudinaria a Carlos el Indio Solari, una figura relevante del rock argentino y también esa voz contestataria en contra del neoliberalismo? Al regreso, más información. Y revisamos ahora información de la Argentina, porque Carlos Alberto el Indio Solari, considerado una de las figuras más influyentes del rock en ese país y líder de la banda Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, falleció el viernes en su domicilio en las afueras de Buenos Aires, la capital. La emotiva despedida estuvo marcada por cánticos, banderas y testimonios de admiradores, así como por la represión de una policía que irrumpió en los actos de homenaje. La muerte del Indio Solari sorprendió la vida de los amantes del rock. Miles de seguidores se dirigieron a la emblemática zona del Obelisco, esto en Plaza de Mayo, donde de manera pacífica despedían al ídolo del rock fallecido a los 77 años. Desde los rincones más apartados de la Argentina, los fans de Carlos Alberto el Indio Solari vinieron a la capital para darle el último adiós. No obstante, una brutal arremetida policial contra vendedores y asistentes empañaron los actos de homenaje al ídolo. El viernes de San Juan, apenas nos enteramos de la noticia, cargamos los bolsos y nos vinimos. Se fue parte de lo que nosotros fuimos como adolescentes. Acá queda una etapa. Bien, y en muchas ciudades se vivieron misas ricoteras, donde una multitud de seguidores del Indio y de la mítica banda Los Redonditos de Ricota lo homenajearon entre llantos y música. El fin de semana se realizó un banderazo en el Obelisco y un show de los fundamentalistas del aire acondicionado, esto en Comodoro Rivadavia, en el marco del velatorio del legendario músico. Mejor que estar en un momento así, todos juntos y unidos, si somos una familia. No queremos problemas, no queremos nada. Queremos ver al Indio y despedir, ¿no? Eso es lo más lindo, a mí me gusta eso, la unión que hay entre todos. Acá nadie se falta respeto con nadie. Somos todos redonditos y redonditos de Ricota. En imágenes difundidas a través de las redes sociales muestran escenas de la represión lanzada o donde lanzaron gas lacrimógeno a la gente que solo quería mostrar su duelo y despedir a su ídolo. Internautas acusan directamente a la policía de Jorge Macri, actual jefe del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y a la gendarmería del presidente Javier Milei por la intervención que culminó con una dispersión en la que al menos 8 personas fueron detenidas. Y en diciembre de 2025, en el Estadio Único de La Plata, se celebró el 20º aniversario de los fundamentalistas del aire acondicionado. Para entonces, el Indio ya no subía a los escenarios. El Parkinson condicionó el tramo final de su vida. Pero gracias a la tecnología aparecía en las pantallas, esto a través de un video grabado especialmente para la ocasión. Voy a dejar pasar ese momento para jugar a que estoy con ustedes ahí escuchando, porque soy secretario de Estado. Bueno, todo lo que puedo para decirles algo más simple, que quiero mucho, como público, son los mejores públicos del planeta, pero como nosotros, les agradezco mucho. Bueno, así la jornada este fin de semana de la despedida multitudinaria y bastante emotiva a un ídolo de la música, del rock en la Argentina, no solo un ícono de la música y la cultura, sino también de esa voz contestataria por parte del espacio popular nacional peronista en contra de las maniobras neoliberales del actual gobierno de Javier Milei.
Bien, les contamos que estudiantes, docentes y organizaciones sociales protestaron en Chile por los recortes presupuestarios del plan de austeridad anunciado por el presidente José Antonio Kats. El plan, marcado por medidas de corte liberal que buscan favorecer a las élites, deja a la deriva a los sectores más necesitados, quienes en las calles dieron un paso anticipado para definir que el plan del presidente viene con castigo. Sectores estudiantiles y la Confederación de Estudiantes de Chile marcharon para exigir mantener los fondos públicos de la educación, en rechazo al plan de austeridad estatal propuesto por el presidente de Chile, José Antonio Kats. Una manifestación que culminó con una agresiva represión policial. Aunque las autoridades entregaron en primera instancia un balance de heridos y detenidos, la Confederación Estudiantil estima que al menos hay 20 estudiantes detenidos. Los docentes aseguran que la lucha es por todos. Educar y enseñar si no tenemos ni siquiera un espacio seguro ni digno para los estudiantes, así que aguante el L1 y esto es una lucha comunitaria, no es solamente de los profes ni de los estudiantes, de todos. Me parece que es lo mejor y lo más sano, que la gente joven salga a la calle, porque la base de un país es la educación, de ahí viene todo lo otro. La masiva marcha estudiantil se desarrolló en la capital chilena en contra de las políticas neoliberales del gobierno de Kats, que no solo atacan a la educación, sino también a la salud. Según los manifestantes, los proyectos benefician a corporaciones de capitales privados y restringen derechos fundamentales al pueblo chileno. Desde que asumió el cargo en marzo, Kats ha impulsado un plan de austeridad para recortar $6.000 millones en gasto público. La educación básica, la JUNAEP se llama acá, que le da alimentación, le da almuerzo y desayuno a los niños, eso se estaría cortando. Ya hubo el recorte del 3% de los presupuestos de servicios básicos, como por ejemplo en la atención primaria, están reduciendo los niveles de atención, porque no hay presupuesto para pagar extensión horaria, por ejemplo, que es de 5 a 8 de la tarde, eso ya se está reduciendo en varias comunas. Voceros de la Confederación aseguran que la reducción presupuestaria se calcula en $220 millones menos para el sector educativo. La protesta incluyó un paro nacional estudiantil bajo el lema "Por una educación al servicio del país". Tenemos disminución de recursos, tenemos criminalización del movimiento estudiantil, tenemos medidas punitivas como única respuesta, acciones efectistas que no dan respuesta. Toda la literatura en relación a la convivencia dice que lo que hay que hacer es poner la mirada en la salud mental, poner la mirada en educación socioemocional como elemento clave, poner la mirada en los aprendizajes, tomar definiciones pedagógicas. Nada de eso se ha realizado. Las protestas marcan un clima de creciente tensión social anticipado tras la cuenta pública de Kats y en apenas 3 meses de gestión. Los sindicatos de la educación aseguraron que continuarán las actividades para presionar por cambios en la política educativa y fiscal. Bien, tramo final de esta emisión del Mundo en Contexto, y en esta parte lo hacemos revisando la trayectoria de una figura relevante del espacio de la música. El rock se elevó hacia otras armonías en la década de los 70 gracias a bandas como Pink Floyd, Deep Purple y Led Zeppelin. Pero una chica galesa de voz rasgada llevó el eclipse total del amor a la cúspide del mercado musical. Ella es Bonnie Tyler, y al arribar a los 75 años de edad repasamos y este eclipse total del amor. Nosotros llegamos al final de esta emisión del Mundo en Contexto, agradeciendo como siempre el privilegio de su amable sintonía, el mejor premio que nos podemos ganar todas las noches. Y como todas las noches, la invitación es para que continúe con la programación que les ofrece Venezolana de Televisión, el canal de Venezuela Toda.